Buenas tardes. Somos de la Facultad de Medicina UAS Culiacán, de la Licenciatura en Medicina General. Somos el grupo 1014 y somos el séptimo equipo en presentar nuestro tema en la materia de pediatría, el cual es síndrome de dificultad respiratoria. Va a estar presentado por Castro Cervantes Adalberto, Sánchez Tamayo Luis Ángel y su servidor Óscar Olivas. Bueno, vamos a tener primero que nada qué es el síndrome de dificultad respiratoria. Anteriormente encontramos que este síndrome también era denominado como enfermedad de las membranas hialinas. Este va a ser un cuadro respiratorio agudo que va a afectar casi exclusivamente a lo que es el recién nacido pretérmino, pues el cual va a ser un producto que se obtiene menor a la semana 37 de gestación. Este se va a caracterizar principalmente por inmadurez morfológica, bioquímica y funcional. Bueno, vamos a encontrar factores de riesgo diversos, como pueden ser diabetes materna, embarazos múltiples, cesárea, sufrimiento fetal, una puntuación baja en la evaluación APGAR, asfixia, estrés por frío y antecedentes de hermanos afectados previamente. Pues esto nos va a llevar a un mayor riesgo de pues contraer este síndrome en nuestro producto. Dentro de su epidemiología, pues como anteriormente lo mencioné, este va a afectar sobre todo a productos pretérmino o prematuros y la incidencia de este síndrome va a estar inversamente relacionada con lo que es la edad gestacional y el peso del producto al nacimiento. Este se va a observar del 60 al 80% en niños con edad gestacional inferior a la semana 28 y también lo podemos encontrar en el 15 al 30% de niños con edad gestacional entre las 32 y las 36 semanas de gestación. Pues dentro de la etiología encontramos que esta puede ser idiopática o puede ser secundaria a afecciones que nos van a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Entre las principales etiologías secundarias vamos a encontrar la vasoconstricción secundaria a hipoxemia y acidosis, la cual se puede traducir en una sepsis neonatal. También encontramos enfermedad pulmonar intersticial, en donde puede estar dada por un síndrome de aspiración de meconio y neumonía. Encontramos también el síndrome de hiperviscosidad, lo cual se puede traducir en una policitemia. Y por último encontramos la hipoplasia pulmonar, ya sea primaria o secundaria a una hernia diafragmática congénita o incluso por una agenesia renal. Pues vamos a encontrar que el síndrome va a estar presentado mayoritariamente en las primeras 12 a 24 horas posteriores a lo que es el nacimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adalberto. A continuación les hablaré sobre la fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria. Bueno, primero que nada hablaremos de lo que es el surfactante. Este es un compuesto de lípidos y proteínas secretadas por los neumocitos tipo 2 al espacio alveolar. Está compuesto aproximadamente el 80% de fosfolípidos, 10% de proteínas asociadas a surfactante, las cuales son las SPA, SPB, SPC y la SPD, así como contiene también un 10% de lípidos neutrales, tales como el colesterol. Bueno, el surfactante aparece en el líquido amniótico entre las 28 y 32 semanas de gestación, pero los niveles de surfactante ya maduro suelen ser óptimos hasta después de las 35 semanas de gestación. El surfactante pulmonar ayuda en la mejora de la función pulmonar, así como también en la mejora de la ventilación perfusión, disminuye el retroceso de lo que es el elástico del pulmón y también mejora la expansión alveolar y aumenta la insensibilidad pulmonar. Aquí en la imagen A podemos observar un alveolo capilar con una adecuada película de surfactante pulmonar. Entonces, el alveolo tiene un adecuado intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono y una adecuada distensibilidad pulmonar. Ok, mientras que en la imagen B podemos observar que el alveolo carece de una película de surfactante. Entonces, tiende a tener dificultad en el intercambio gaseoso, puede tener una retención de CO2 y esto lo va a llevar al colapso alveolar.
Muy bien. Para hablar pues directamente de lo que es la fisiopatología, tendremos de inicio pues un pulmón inmaduro en su forma bioquímica, además también de un déficit en su producción de surfactante. También será inmaduro morfológico y funcionalmente, ya que el desarrollo del pulmonar pues no se completó. Entonces, un pulmón con déficit de surfactante no será capaz de realizar una aeración e intercambio gaseoso adecuado, lo que nos va a llevar a un colapso alveolar. Entonces, con ello nos va a llevar también a lo que es la formación de la membrana hialina. Aquí en esta imagen podemos observar a través de- de un campo ampliado de lo que es un alveolo capilar, cómo se divide aquí este alveolo en dos partes, como una normal y una afectada. En el alveolo normal, pues podemos observar que pues cuenta con una adecuada película de surfactante, en neumocito tipo 2 inmaduro. El tejido endotelial pues se aprecia, tiene apariencia normal, mientras que en la mitad del alveolo con daño en fase aguda, pues podemos observar primordialmente aquí que predominan las células inflamatorias, tales como son los leucotrenos, el factor de necrosis tumoral alfa, así como también interleuquinas 8, 6 y 10. Además, también podemos observar que está presentando daño al tejido endotelial y formación de lo que es la membrana hialina. ¿Ok? Lo que posteriormente va a pasar en este alveolo es que se va a colapsar. Entonces, este es el principal daño de la patología del síndrome de dificultad respiratoria. Bueno, entonces, para hablar más claro de la fisiopatología, tenemos que el síndrome de dificultad respiratoria es un déficit transitorio del surfactante, ¿ok? Que se manifiesta con una baja síntesis o producción de o alteraciones en su calidad, pues, así como también aumentos en la inactivación por algunos factores inflamatorios, lo que nos va a llevar a una pérdida de la función tensoactiva, con colapso alveolar, así como también pérdida de la capacidad residual funcional, este, y dificultad a la ventilación y alteración de la relación ventilación-perfusión, por aparición de atelectasias. Además, además de las atelectasias, el pulmón pues se va a ir haciendo más rígido o fibroso, ya que tiende fácilmente al colapso. Entonces esto va a aumentar lo que es el trabajo y el esfuerzo respiratorio, así como también pues se va a producir cianosis por la hipoxia secundaria a la alteración ventilación-perfusión, además de que va a aparecer retención de CO2 por que el alveolo ya colapsado va a presentar pues hipoventilación. También aparecerán alteraciones en los gases del recién nacido, eh, y pues vamos a encontrar acidosis mixta, la cual va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares, favoreciendo la aparición del cortocircuito derecho-izquierdo a nivel del ductus y foramen, aumentando lo que es la hipoxemia. Todo esto se va a traducir en dificultad respiratoria para el recién nacido. En cuanto al cuadro clínico, lo podemos observar al nacer o durante las primeras horas del nacimiento. Se va a manifestar con una dificultad respiratoria que puede ser desde moderada a intensa en un lapso de 24 a 48 horas, ¿no? Para que se establezca bien la dificultad respiratoria. En los signos que vamos a encontrar es tiraje intercostal, retracción sifoidea, quejido expiratorio, polimnea, aleteo nasal y cianosis. La herramienta que nos puede ayudar para diagnosticar rápidamente si el recién nacido presenta dificultad respiratoria y clasificarla de acuerdo a su gravedad es la escala de Silverman. Pues como la podemos observar aquí en la imagen, donde la clasificación de 0 puntos es un recién nacido sin dificultad respiratoria. De 1 a 3 puntos se clasifica como leve, de 4 a 6 puntos moderada y de 7 a 10 puntos severa. En cada una tendrá su tratamiento adecuado. Bueno, continuando, ahora hablaremos sobre el diagnóstico clínico.
Como ya lo dijo mi compañero, pues la mayoría de pacientes lo vamos a encontrar en el cuadro en las primeras horas o puede ser de un poco más tardío. Por eso es que todo paciente prematuro debe estar muy buen cuidado. Los criterios diagnósticos para el síndrome de dificultad respiratoria, pues viene mencionando primero que nada la gravedad y cómo la sacamos. A través de la presión parcial de oxígeno sobre la frecuencia de inhalación de oxígeno. Se dice que es leve cuando es de 300 a 201 milímetros de mercurio, moderado de 200 a 101 milímetros de mercurio y severo cuando ya alcanza valores iguales o menores de 100 milímetros de mercurio. El comienzo, como ya lo dije, es agudo, es dentro de los primeros 7 días después de la lesión pulmonar. Los signos en la radiografía de tórax, pues son infiltrados alveolares intersticiales bilaterales difusos, similares pues a los observados en el edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico, como en los pacientes con una insuficiencia cardíaca descompensada. Pero en el síndrome de dificultad respiratoria, pues no suele existir cardiomegalia ni derrame pleural. Entonces, ¿cómo descartamos que sea de origen cardiogénico? Pues existen dos formas. La primera es medir la presión de enclavamiento pulmonar, el cual es el PCWP, el cual si es menor a 18 y menor o igual a 18 milímetros de mercurio, se dice que no existe hipertensión de aurícula izquierda, o si hay ausencia. Y este edema de pulmón que vimos en la radiografía de tórax, pues no se debe a alguna patología cardíaca. Al contrario, si sí existe hipertensión, es por alguna insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué es lo malo? Es cómo medir a través la hipertensión de la aurícula a través de un catéter de Schwann-Ganz, el cual es un método invasivo y es por eso que no se utiliza, porque puede presentar más problemas o consecuencias para el paciente prematuro. Por eso es que utilizamos o buscamos encontrar el origen del edema. ¿Cómo? Pues a través de un ecocardiograma transtorácico. Este nos da el valor de la presión de enclavamiento pulmonar sin utilizar el catéter de Schwann-Ganz y siendo menos invasivo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el ecocardiograma? Pues la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a ser normal, un tamaño auricular de la aurícula izquierda normal y la válvula aórtica en buenas condiciones, igual que la válvula mitral. Bueno, ya con estos datos, a través del ecocardiograma, nos vamos a dar cuenta que el origen del edema no es cardiogénico y nos pone a pensar que es por el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Bueno, en esta radiografía vemos en la imagen derecha, pues infiltrados alveolares intersticiales difusos que abarcan al menos 3/4 partes de los pulmones y afecta sobre todo en las zonas de declive y suele pues dejar los vértices libres, pero no en todos los casos, como vemos en la radiografía izquierda, que aquí está afectando todo completamente el pulmón, sin dejar a un lado las zonas apicales, ¿no? Esto puede ser en casos pues, muy severos de síndrome de dificultad respiratoria. Existen imágenes similares al edema agudo de tipo cardiogénico, pero un dato que nos puede dar o diferenciar de este síndrome es que no hay cardiomegalia ni derrame pleural como lo estamos viendo en estas radiografías, ¿no? Continúo con las pruebas de laboratorio, pues en la gasometría arterial nos va a evidenciar una disminución de la presión parcial de oxígeno que nos va a dar como consecuencia hipoxemia. El gradiente alveolar arterial va a estar elevado. Aparte, pues estaré en una alcalosis respiratoria, ya que por la taquipnea, o sea, va a estar hiperventilando y eliminando CO2, pues con cada exhalación, así entonces la presión de CO2 en sangre pues va a aumentar, igual que el pH. Entonces se dice que este puede llegar a un punto en donde los músculos respiratorios del paciente se agoten y empiecen a hipoventilar, contener el CO2 y el pH disminuir. Es decir, va a entrar en una acidosis ya respiratoria, en la cual vamos a encontrar un paciente disestrado
en donde vamos a hallar el signo ominoso o signo de mal pronóstico. En algunos casos también podemos encontrar acidosis metabólica, pero esto no se va a asociar directamente al disestrés respiratorio, sino a la causa subyacente. O sea que el pH y el bicarbonato van a estar disminuidos. Otros estudios de gabinete que podemos usar es el hemograma, los electrolitos, la función renal, función hepática, el coagulograma. También usamos el dímero D, el péptido natriurético cerebral, troponinas, para ver si no hubo un infarto o miocardio, la amilasa y la lipasa, pues para evaluar también la función pancreática. Continuando, pues ahora tenemos la prevención, el cual aquí hay unos puntos muy importantes que tenemos que tener cuidado, es que tenemos que evitar las cesáreas innecesarias o inoportunas menores a 37 semanas o la indicación del trabajo de parto. Hay que realizar los cuidados correctos de los embarazos y partos de alto riesgo, como la administración de corticoides antes del nacimiento. Este puede ser a mujeres antes de la semana 34 de gestación. También la predicción de la inmadurez pulmonar y la posible aceleración de la maduración intrauterina. La monitorización fetal intrauterina prenatal e intraparto también nos ayuda pues, a reducir el riesgo de asfixia fetal asociada pues, a una mayor incidencia y gravedad del síndrome de dificultad respiratoria. Se dice que antes la administración de la primera dosis de agente tensioactivo en la tráquea de niños prematuros, pues sintomáticos, justo después del parto, o sea, de una forma profiláctica o durante las primeras horas de vida, ya sea por una terapia de rescate, pues reducía la fuga de aire y la mortalidad del síndrome de dificultad respiratoria. Pero ahora pues se usa la aplicación del CPAP, que son presiones positivas pues continuas en la vía aérea desde el momento del nacimiento, ya que esta nos va a constituir la estrategia de elección para el tratamiento del recién nacido prematuro con riesgo de síndrome de dificultad respiratoria en el parto. Como ya lo mencioné, pues la administración de corticoides en mujeres antes de la semana 34 pues va a disminuir de forma significativa la morbimortalidad del síndrome de dificultad respiratoria y neonatal global. Los corticoides prenatales van a disminuir la mortalidad global, la incidencia de HIV grave, de la sepsis, de enterocolitis necrosante, entre otras patologías, estas sin afectar pues el crecimiento postnatal. También van a disminuir la necesidad y duración del soporte ventilatorio e ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bueno, ya hablando sobre el tratamiento, pues se dice que tiene un objetivo, el cual es minimizar las variaciones fisiológicas anormales y los problemas iatrogénicos superpuestos. Para evitar la hiponatremia y reducir al mínimo el consumo de oxígeno, pues los niños deben estar en una incubadora o en una cuna de calor radiante para mantener su temperatura corporal central de 36,5 a 37 grados. Pero en neonatos con muy bajo peso al nacer se prefiere el uso de incubadoras, ya que pues las cunas de calor radiante pueden producir pérdidas de agua de tanto pues calor eh, que se le está impactando, por así decirlo, pues al prematuro. Durante las primeras 24 horas se va a administrar una infusión de glucosa al 10% junto con aminoácidos en lactantes prematuros a través de una vena periférica a una velocidad de 65 a 75 mililitros por kilogramo cada 24 horas. Si no se puede mantener, por así decirlo, la saturación de oxígeno mayor al 90% con concentraciones inspiratorias de oxígeno del 40 al 70% más, está indicada la CPAP a una presión de 5 a 10 centímetros de agua con una cánula nasal, lo que suele elevar rápidamente la oxigenación. Esto va a reducir el cierre de alvéolos con déficit de sustancia tensioactiva y mejorar la circulación cardiorrespiratoria y el equilibrio entre ventilación y perfusión. Pero si el niño con síndrome de dificultad respiratoria ya tratado
con presiones positivas continuas de vía aérea, no puede mantener esta saturación de oxígeno de 90%, mientras está inspirando oxígeno al 40, del 40 al 70%, es necesaria por la respiración asistida y administrar surfactante, donde se va a utilizar la ventilación mecánica. Sus indicaciones de uso, como ya lo mencioné, el primero es que el pH en sangre arterial sea menor a 7.2, la presión parcial de CO2 en sangre arterial sea mayor a 60 milímetros de mercurio. El número 3, como antes ya mencionado, que la saturación de oxígeno sea menor al 90%, ya con concentraciones de oxígeno del 40 al 70%, y pues las presiones positivas de continuas de vía aérea estén realizadas de 5 a 10 centímetros de agua. ¿Qué objetivo tiene? Pues mejorar la oxigenación y la eliminación del anhídrico carbónico sin causar barotrauma pulmonar ni toxicidad por el oxígeno. Aquí dejé un link en YouTube donde se puede ver cómo se realiza una buena ventilación mecánica a un neonato prematuro, eh, y también se le pueden ver algunos signos evaluados a través del test de Silverman. Está muy interesante, se los recomiendo. Ahí se los dejo para que lo vean. Otra cosa, antes mencionaba que también se tiene que realizar es la administración pues, de la sustancia tensoactiva endotraqueal tras intubar al lactante, ya que pues el déficit del agente tensoactivo o surfactante es la fisiopatología fundamental del síndrome de dificultad respiratoria, como ya lo había mencionado mis compañeros. Este va a mejorar los gradientes de oxígeno alveolo arteriales, va a disminuir el soporte ventilatorio, va a aumentar la distensibilidad pulmonar y mejorar el aspecto de la radiografía de tórax. Sus dosis es que se administra a través del tubo endotraqueal cada 6 a 12 horas, hasta un total de 2 a 4 dosis, según cada preparado. Este debe ser administrado por un médico experto en reanimación neonatal y en tratamiento respiratorio. O sea, no cualquier médico lo puede hacer. Aquí está un video de YouTube también, aquí les dejo el link para que lo chequen, donde se está administrando el surfactante a través de un tubo endotraqueal en un lactante, ¿no? Y pues eso sería todo de nuestra parte. Estas son nuestras bibliografías, pues con